Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en los cimientos de la patología, para entender las causas fundamentales de la lesión celular. Y es que comprender este proceso es, básicamente, entender el origen de cualquier enfermedad. Para empezar, hay que hacerse una pregunta que es clave, una que cualquier persona en ciencias de la salud se tiene que plantear. Ante la patología que sea, da igual que sea un resfriado o algo súper complejo, ¿cuál es el punto de partida? ¿Dónde empieza todo? Pues la respuesta, fijaos, es tan sencilla como profunda. Toda enfermedad, sin excepción, empieza aquí, en la unidad más básica de la vida, la célula. Es el campo de batalla donde se decide todo, la salud o la enfermedad. Así que, venga, vamos al lío. Si toda enfermedad empieza en la célula, el estudio de la patología tiene que empezar por aquí, sí o sí, por la lesión celular. Vale, a ver, vamos a definir el concepto clave de todo esto. La lesión celular es sencillamente el punto en el que la célula ya no puede más. Es ese momento en que, por un estrés brutal o por un agente que la daña, pierde su capacidad de adaptarse. Y ahí es cuando su estructura o su función empiezan a fallar. La literatura clásica nos habla de 8 causas principales de lesión celular: hipoxia, agentes físicos, químicos e infecciosos, reacciones inmunitarias, alteraciones genéticas, desequilibrios nutricionales y, por supuesto, el envejecimiento. Para que quede todo más claro, lo que vamos a hacer es agruparlas en 3 grandes temas: amenazas externas, conflictos biológicos y fallos internos. Empezamos por el primer bloque, ¿de acuerdo? Aquellas causas que vienen de fuera, agentes que o bien le quitan a la célula lo que necesita para vivir o directamente la atacan. Aquí tenemos una distinción que es fundamental, de verdad. Por un lado, la hipoxia, falta de oxígeno, sin más. Por otro, la isquemia, que se reduce el flujo de sangre. La clave aquí, y esto es muy importante, es que la isquemia casi siempre es peor. ¿Por qué? Porque no solo se corta el suministro de oxígeno, sino que además deja de llegar glucosa y otros sustratos, y encima los desechos tóxicos se quedan ahí acumulados. Por eso es la causa más común de lesión celular, de lejos. Venga, pasamos ahora a las agresiones, digamos, más directas, las más evidentes, las fuerzas físicas. Y es que el entorno puede ser un lugar muy hostil para una estructura tan delicada como una célula. Pensemos, por ejemplo, en un accidente de coche, en una quemadura grave o una congelación, o incluso en cambios de presión muy bruscos, como le pasa a un buceador que sube demasiado rápido. Y claro, la radiación, que es capaz de destrozar el ADN. Todos estos son ejemplos de cómo fuerzas físicas brutas pueden literalmente reventar las células. La siguiente categoría sería la agresión química. Vivimos completamente rodeados de sustancias que, si se dan en la dosis y en el contexto equivocado, se convierten en auténticos venenos celulares. Este concepto es súper amplio. Va desde venenos claros como el monóxido de carbono hasta el alcohol o incluso fármacos que pueden ser tóxicos hasta en sus dosis terapéuticas. Pero lo más paradójico, lo más interesante, es cómo elementos que son esenciales para vivir, como la sal o el mismísimo oxígeno, pueden volverse dañinos si sus concentraciones se disparan. Al final, la dosis hace el veneno. Vale, hemos visto ya las amenazas físicas y químicas. Ahora nos metemos en el terreno de la biología pura y dura. Aquí la lesión celular es el resultado de una guerra, ya sea contra un invasor que viene de fuera o a veces contra nosotros mismos. Y aquí entramos, como no, en la causa más clásica de enfermedad de toda la historia, la invasión de nuestro cuerpo por un universo de agentes infecciosos. Desde los virus, que básicamente secuestran la maquinaria de la célula para poder replicarse, hasta las bacterias que liberan toxinas, pasando por los hongos y los protozoos. Cada uno de ellos tiene sus propias estrategias para dañar y destruir nuestras células en su propia lucha por sobrevivir. Y llegamos a una de las grandes paradojas de la biología. El sistema inmunitario, que es nuestro ejército defensor, puede convertirse en una fuente de daño celular tremenda. Es un auténtico arma de doble filo. Y esto lo ilustra a la perfección. En las enfermedades autoinmunes, el cuerpo se confunde y no distingue lo que es propio de lo que es ajeno y ataca sus propios tejidos. En las alergias, reacciona de una forma totalmente exagerada a cosas que son inofensivas. E incluso cuando combate una infección, a veces el daño colateral que provoca la propia inflamación es peor que el daño del microbio en sí. Bien, ya hemos visto las amenazas que vienen de fuera y los conflictos biológicos. Ahora toca mirar hacia adentro, a los problemas que se originan en nuestro propio sistema. A ver, pensemos que el manual de instrucciones de cada célula está en su ADN. Cuando ese manual tiene errores, la célula puede funcionar mal desde que nace.
Y esos errores pueden ser masivos, como tener un cromosoma de más en el síndrome de Down, o increíblemente sutiles, como el cambio de un solo ladrillo en una proteína, que es lo que pasa en la anemia falciforme. El resultado final suele ser el mismo, proteínas que no funcionan bien o que se acumulen de forma tóxica, y eso acaba llevando a la lesión celular. La nutrición es otro ejemplo perfecto de equilibrio delicado. Tanto la falta como el exceso de nutrientes pueden ser devastadores para la salud de nuestras células. Lógicamente, una desnutrición severa deja las células sin energía y sin los componentes básicos para sobrevivir. Pero el exceso, que es tan común hoy en día, es igual de perjudicial. La obesidad sobrecarga los sistemas metabólicos de las células y contribuye a patologías tan graves como la diabetes tipo 2 o la aterosclerosis. Y llegamos, claro, a la causa, que es inevitable: el simple paso del tiempo. Con la edad, las células van acumulando daños y entran en un estado que llamamos senescencia, como si fuera una jubilación funcional. Dejan de dividirse, pero lo más importante es que su capacidad para responder al estrés cae en picado. Se vuelven mucho más frágiles y, por tanto, más vulnerables a todas las demás causas de lesión que acabamos de repasar. Bueno, pues ya hemos hecho el recorrido por las 8 grandes causas de la lesión celular. Las hemos agrupado en ataques externos, conflictos biológicos y fallos internos. Ya hemos sentado las bases. Pero claro, esto nos deja con la siguiente pregunta lógica, la que nos abre la puerta a todo el resto de la patología. Una vez que la célula sufre la agresión, ¿qué pasa después? ¿Cómo intenta adaptarse? Y sobre todo, ¿qué sucede cuando fracasa?